No, por eso, porque habemos muchos especialistas que podemos opinar de manera informada y técnica. Usted no me va a decir qué hacer. Usted Llamo al orden. Oradora, le pido se centre diputado, en su expresión, en su mensaje. Usted, diputado, está acostumbrado a recibir instrucciones, su servidora no. Se le concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por 8 minutos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros de la permanente. El 7 de mayo, el compañero presidente dio a conocer una nota diplomática enviada al gobierno de Estados Unidos, donde reclamaba el financiamiento ilegal que la Embajada de Estados Unidos está haciendo a la organización Mexicanos contra la Corrupción que encabeza el señor X. El señor X es la cara visible de la oposición. No solo promovió cualquier cantidad de amparos contra el aeropuerto Felipe Ángeles y contra las obras públicas claves de nuestro gobierno, sino armó la coalición del PRI, PAN y PRD, de la derecha que se quitó la máscara, hacían el amor en lo oscurito, ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil. Ofició Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama, que son sus coordinadores de campaña. Y por lo tanto sostengo, bueno, primero, no es nuevo que la Embajada de Estados Unidos financie el derrocamiento de gobiernos populares y democráticos. La historia de la humanidad está repleta de casos de esa naturaleza. Al presidente Madero lo derrocó un golpe de Estado planeado en la Embajada de Estados Unidos, el embajador Wilson, que le costó no solo el gobierno, sino la vida. Podría ser una larga lista de intervenciones de Estados Unidos para derrocar gobiernos democráticos, pero me llama la atención que a la derecha de esto no hable nada. Se comportan carroñeramente frente a la tragedia, se comportan hipócritamente cuestionando que el compañero presidente dé a conocer sus actitudes fraudulentas en torno al proceso electoral, pero nada dicen de la grave denuncia de que están financiando a la oposición, el gobierno de Estados Unidos, en sus opciones golpistas. Aquí se vienen a desgarrar las vestiduras diciendo barbaridades del mejor presidente que ha tenido el país en las últimas décadas. No quieren reconocerle, gritan, no hay vacunas cuando los están vacunando. Es el colmo de la esquizofrenia. Pero lo más importante, están financiados por la Embajada de Estados Unidos, el PRI, el PAN y el PRD, lo sostengo con toda responsabilidad. Y si el INE, en vez de estar amenazando de que va a anular una elección que no puede anular porque no tiene facultades para ello, si en vez de decir eso investigara el financiamiento del PRI, el PAN y el PRD, les retiraría el registro, porque están violando la Constitución con ese financiamiento ilegal. Están avanzando en su posición golpista, buscando derrocar al gobierno del compañero presidente. Todos los días intrigan, mienten, tergiversan, tratan de envenenar la relación de nuestro gobierno con el pueblo, tratan de desinformar, hacen todos los esfuerzos por mentir de manera sistemática y permanente. Han llegado al extremo de decir que no hay apoyo a las víctimas de la tragedia de la línea 12, cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha designado funcionario por cada familiar de las personas fallecidas y tiene un seguimiento absoluto de la situación existente. Pero lo central, la Embajada de Estados Unidos complotando para derrocar al gobierno del compañero presidente López Obrador, esto es gravísimo, es un hecho verdaderamente monstruoso.
es una situación que a todo el movimiento debería llamarle la atención para fortalecer la unidad, cerrar filas y reclamarle a estos golpistas de la derecha su conducta miserable. Yo no doy crédito que estemos hablando de cabeza de huevo, que es gravísimo, cierto, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, pero es parte de esa posición golpista de ir ahogando a nuestro gobierno, de irle echando al Poder Judicial encima, de irlo descalificando, de irlo desgastando para buscar derrogar a nuestro gobierno. Pero a la derecha le falta algo fundamental, le falta no solo principios, no solo honestidad, no solo corazón, a la derecha le falta el apoyo del pueblo. Quiero verlos, quiero que suban sus videos en campaña recorriendo las calles, las comunidades, las poblaciones del país. Quiero verlos, cómo los recibe la gente, reclamándolos el nivel de desigualdad, de pobreza, de desesperanza en que sumieron por décadas a la población del país. Hipócritas que vienen aquí a tribuna a decir que se preocupan por lo que no les ha preocupado nunca, porque son profundamente racistas, clasistas y miserables. Eso es lo que es la derecha, y golpistas, por si no fuera suficiente. Golpistas están actuando de manera ilegal, financiados por el gobierno de Estados Unidos, buscando derrocar a nuestro gobierno porque no pueden con votos tener una mayoría. 6 de junio, ahí nos vemos las caras. Disculpe usted, señor. El 6 de junio nos vemos las caras. El 6 de junio millones de mexicanas y mexicanos les van a repetir la medicina del 1 de julio de 2018. Como me lo dijo, apuesta lo que quieras, pero están prohibidas las apuestas, compañera senadora. Pero te apostaría lo que quisieras. Como me lo dijo una vecina, tengo diferencias con nuestro gobierno, pero por ningún motivo votaría por la basura del PRI, del PAN. De los achichincles del PRD ni me ocupo. Se necesita desvergüenza para apoyar a sus asesinos y a sus opresores. Se necesita desvergüenza para olvidar los fraudes electorales de que fuimos víctimas. Se necesita desvergüenza para que vengan aquí a cuestionar al presidente que vivió por lo menos 3 fraudes electorales. En 2018 hicieron fraude electoral, pero la fuerza del electorado nos sacó adelante. El INE no tuvo nada que ver en el reconocimiento de ese triunfo. Ni juntos pueden. Les ganamos con el 53% de los votos, se los recuerdo puntual y precisamente. Nos hacen lo que el viento a Juárez, se los digo con mucha claridad. No van a poder con el pueblo de México. Subestiman a la gente, como lo dice el compañero presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Piensan que con sus prácticas de siempre y con sus promesas de siempre falsas, vacías, fatuas, van a poder engañar al electorado. Los acuso de golpistas, los acuso de actuar ilegalmente, los acuso de estar financiados por el gobierno de Estados Unidos, los acuso de traición a la patria, porque se necesita cara dura para andar buscando en el extranjero lo que no pueden lograr en las urnas. Claro que nos vemos el 6 de junio, claro que les vamos a ajustar las cuentas, por supuesto que los vamos a poner en su lugar, que es el basurero de la historia. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez, toda vez que el Grupo Parlamentario del PRD cede su tiempo al Grupo Parlamentario de Acción Nacional hasta por 5 minutos con 35 segundos. Muchas gracias, presidente. Y yo la verdad lamento muchísimo que un diputado aquí no se ponga el cubrebocas. Porque hay un reglamento, él reclama el reglamento, bueno, él reclama el reglamento. Déjeme hablar, diputado. Pues no me va a dejar. Llamo al orden, por favor, no es un diálogo. Continúe con su. A ver,
mensaje, senadora Xóchitl Gálvez. Cubreboca, porque aquí, por eso tenemos 250,000 personas fallecidas, por la irresponsabilidad de personas como usted que no se ponen el cubreboca. Y deje de gritar y de ladrar, por favor. Yo sé que está usted acostumbrado a hacerlo, pero respete. No le voy a aludir, no le voy a dar ese privilegio. Por favor, cállese. Déjeme hablar. ¿No? Orden a la asamblea, orden a la asamblea. Solo póngase el cubreboca, por favor, porque estamos aquí personas en sesión. Ese es el gran problema que tiene México. Permítame, senadora Xóchitl. Y la corrupción de sus... A ver, bueno. Bien. Bueno. Continúe la oradora. Pasando al tema que nos compete. Primero, decir que me sumo al llamado que hace la compañera de San Luis Potosí. En el pasado, el presidente López Obrador llamó al Ricardo Gallardo como mafiosillo. Creo que es importante saber si es mafioso o así le llama el presidente a sus narcos consentidos de manera cariñosa, pero creo que sí es importante que se investigue lo que está pasando en San Luis Potosí. Respecto al tema de la línea 12 del metro, yo creo que es importante que asuman la responsabilidad. Usted, no es carroña, es ineptitud y corrupción, diputada. Asuman ustedes que construyeron esa línea del metro y la construyeron mal, porque se robaron el dinero, porque cambiaron los trenes, porque metieron materiales de mala calidad, porque cambiaron el tipo de construcción. Tengo 5 minutos y medio. Permítame, senadora. Les pido que escuchemos a la senadora Xóchitl Gálvez, así como se han escuchado a los otros oradores. Muchas con gracias, respeto. presidente. Adelante. Aquí, por más que digan que es carroña, hay 26 personas fallecidas por una obra que fue mal construida. Las traves no se caen por obra de la casualidad. Un metro no se desploma porque simple y sencillamente se cae de la nada. Se cayó porque hay un problema o de diseño, o de construcción, o de mantenimiento. Es demasiado delicado lo que pasó. Se ha negado a crear una comisión investigadora. Se ha negado a que se haga pública la información. Aquí, desde esta tribuna, oiga, esta tribuna he exigido que se haga pública toda la información. Es que estoy gritando porque no dejan de hablar las diputadas. Les pido no, pues claro que lo uso, a la asamblea y los llamo al orden. Bueno. Que continúe la oradora. Presidente, hay que asumir responsabilidad. Este gobierno le apostó muy poco a la capacidad técnica. Aquí se dijo 90% de capacidad y 10% de honestidad. Les tengo una mala noticia. Salieron 100% corruptos y 100% ineptos. A ningún gobierno se le cae una línea del metro cuando las cosas se hacen bien. Y ustedes no lo han hecho bien. Asuman esa responsabilidad. Pídanle a la directora del metro que se separe del cargo. ¿Está más preocupado por sus negocios del Tren Maya? Ha sido evidente que su empresa está metida en el Tren Maya. Es evidente que su empresa está relacionada con la constructora que construyó ese tramo y hasta el día de hoy no le han exigido. Si tuvieran ética y congruencia como diputados y senadores de Morena, le exigirían que se separara del cargo. Eso es lo mínimo que requiere la decencia política. Cuando hay vergüenza política, ustedes tendrían que pedirle que se separara del cargo. Y no lo hacen porque están cuidando más a sus personas relacionadas a este tema. Por supuesto que Marcelo Ebrard tiene que darle cuentas a los mexicanos. Por supuesto que también Mancera, por supuesto que también. Y también tiene que dar cuentas Claudia Sheinbaum. Pero eso ustedes lo han impedido al negarse a construir esta comisión. Claro que lo impidieron, claro que los diputados lo votaron en contra. El gobierno de Morena... Llamo al orden a la asamblea. Continúe la oradora. Ya se levantaron los escombros, fíjese usted.
y era importante antes de levantar los escombros, revisar. Claro que le entiendo mucho más que usted a los temas de ingeniería. Tengo una mala noticia para usted, soy ingeniera y por supuesto que le entiendo bastante. Y era importante, pero era importante conocer de manera pública y oiga, si me deja hablar, ¿sí? Bueno, claro que era importante conocer de manera pública y transparente todas las videos, información sobre los peritajes que estaban llevando a cabo. El gran temor que no, hubiera sido público, hubiera sido transmitido en vivo. No, por eso, porque habemos muchos especialistas que podemos opinar de manera informada y técnica. Usted no me va a decir qué hacer. Usted está... Llamo al orden. Oradora, le pido se centre diputado, en su expresión, en su mensaje. Usted, diputado, está acostumbrado a recibir instrucciones, su servidora no. Su servidora piensa por sí misma y actúa por sí misma. Simplemente lo que les quiero decir, además de ineptos, son corruptos. Se le concede el uso de la palabra al senador. Con su permiso, presidente, y el permiso de la Asamblea. Estas elecciones de 2021 son quizá las elecciones más importantes en los últimos años para nuestro país. En mi opinión, no solo está en juego quién gana o quién pierde en esta elección, sino está en juego el presente y el futuro del país. Y está bien claro, hay dos alternativas. Por un lado, está continuar llevando a México a la barranca con los gobiernos de Morena, y por el otro está buscar pluralidad, buscar contrapesos, buscar entre todos encontrar la manera de sacar adelante e impulsar un cambio positivo para el futuro de México. Déjenme decirlo claro, déjenme decirlo fuerte y déjenme decirlo de frente. Es un desastre absoluto los gobiernos de Morena. Son un desastre absoluto los gobiernos de Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Traicionó brutalmente la confianza que le dieron millones y millones de mexicanos que depositaron en él la esperanza de cambio para este país. ¿Y por qué lo digo? No lo dice Damián Cepeda, senador del PAN, lo digo con datos oficiales, públicos. ¿Cómo está nuestro México hoy? Ese México que necesitaba cambiar, sí, que tenían razón, que bastaba ya de no llevar por buen camino al país, pero que no solo no ha cambiado, bueno, ha cambiado pero para retroceder, no para avanzar. ¿Cómo está? ¿Cuáles son los temas que le importan a los mexicanos? Economía, su empleo, seguridad, corrupción, democracia. Vamos viendo los datos. En economía, hoy están 50 millones. Llamo al orden a la Asamblea. Miren, permitan continuar con su pueden decir lo que quieran y no me van a callar. expresión al senador Damián. No, senador Damián, no es un diálogo, no es un diálogo, senador. Estoy alto y fuerte, voy a decir lo que pienso, así es que se aguantan. Permítame, senador Damián. Si puede parar el tiempo, por favor, griten lo que quieran, aquí los espero. Continúe el orador. Continúe el orador. Gracias. Se debate con ideas, no con gritonerías. En economía, según datos del INEGI y del Coneval, no de Damián Cepeda, 50 millones de mexicanos hoy, mientras estoy hablando aquí, no les alcanza para comer. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no viene del pasado. Claro que había pobreza, pero hoy han dejado abandonados a millones y millones de mexicanos que necesitaban la ayuda del gobierno. ¿Dónde les quedó el corazón? ¿Por qué no apoyaron a los mexicanos que los necesitaban cuando estaban pasando por un mal momento por el COVID, por la crisis que tuvieron? ¿Dónde están el apoyo al más del 60% de las familias mexicanas? 60% que ganan menos de 2 salarios mínimos al día. En materia de inseguridad, compañeros, así con datos se los digo. Permítame, diputado. Por favor, pare el tiempo. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Sonido en la curul del diputado Noroña.
si me pudiera orientar el orador, ¿quién es Damián Cepeda, que lo invoca constantemente? Porque no sé quién es. El senador Damián Cepeda es quien tiene el uso de la palabra y vamos a continuar con su expresión y su ponencia en esta agenda política. Continúe, por favor, senador Damián. Gracias, compañero. Con sus trucos otro lado. En materia de inseguridad, hoy hay más violencia que nunca. Les encanta compararse que Felipe Calderón, que la guerra contra el narcotráfico. Yo no soy defensor de oficio de nadie, y no defiendo la guerra contra el narcotráfico. Pero en el pico más alto de la guerra contra el narcotráfico había 25,000 homicidios dolosos al año. Hoy con Andrés Manuel López Obrador hay 35,000 homicidios dolosos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con recuperar la paz de los mexicanos? En materia de corrupción decían que la escalera se barre de arriba para abajo, escándalo tras escándalo. 8 de cada 10 contratos no se licitan, son foco de posible corrupción. En materia de democracia, ataque tras ataque al INE. Desde ahorita se lo decimos, sobre nuestro cadáver van a acabar con la democracia en México, sobre nuestro cadáver van a acabar con el instituto que organiza las elecciones, y que no les molestó que garantizara la democracia cuando ganó Andrés Manuel López Obrador. En conclusión, señores, es un desastre el gobierno de Morena y por eso tenemos que cambiar. Permítame, senador Damián Cepeda. ¿Con qué objeto, diputada Almeida? Pues me interrumpieron. Sonido en su curula, la diputada Almeida. Adelante. A través de su conducto solicitar una pregunta al orador. Me pidió el orador que no aceptaba preguntas, que se le podía hacer preguntas terminando su participación y que con mucho gusto podía. Con mucho gusto. Pero vamos a dejar que concluya su participación, diputada. Sí. En resumen, compañeros. Concluya, senador Damián. Es un desastre los gobiernos de Morena y México necesita tener contrapeso y pluralidad. Mi mensaje a los mexicanos es el siguiente: tomen el destino de México en sus manos, salgan y voten, voten con fuerza, voten con orden a la asamblea, orden a la asamblea. Con el corazón. Es momento de decidir quién quieres que tome las decisiones en este país. Si quieres levantaderos, que no sirven los levantaderos, o quieres personas que valoren una a una cada propuesta y que decidan. Concluya, que si senador Damián. es correcto, la apoyes, y si no es correcto, la rechaces. Eso requiere México, y esta elección lo vamos a lograr. Vamos por México, vamos duro y vamos a cambiar este país. Muchas gracias.